Fernando Spoliansky, gracias por aceptar el convite. Y felicitaciones por el libro que se llama ¿cómo? Paso a paso, economía paso a paso. ¿Cuándo surgió esto del escritor? Bueno, yo hace muchos años que escribo documentos aislados, separados, ¿no es cierto? Tanto para mí como para terceros que me solicitaban algún tema en particular. Y siempre tuve la intención de compilar esos documentos y hacer un libro o un texto. Y la verdad que, bueno, la vida te va llevando para otros lados y los tiempos a veces ¿Siempre de economía? no están disponibles. Sí, siempre de economía, sí, siempre escribí de cuestiones de economía porque bueno, me interesaba, entonces investigaba determinada cuestión y la economía argentina nos da un Letra montón, todos los días. es permanente, ¿no? Tiene un dinamismo muy particular y siempre me llamó la atención algunos conceptos que aparecen en la vida cotidiana argentina que como en aquel momento desagio o blindaje o convertibilidad o ahora dolarización, un montón de términos que siempre me llamaron la atención, perfilamiento, reperfilamiento, y entonces, bueno, escribía sobre eso, investigaba, indagaba y tenía un documento. Bueno, después, hace un año atrás, me contacté con una editorial que le interesó el proyecto y entonces empezamos en un intercambio de esos documentos y finalmente terminó en este libro de Economía Paso a Paso. ¿Es un libro para que muere con el tiempo, digo, que está muy atado a la coyuntura, a lo actual, o es un libro que rescata cuestiones de la historia económica de nuestro país? ¿Es un libro de teoría económica? ¿Qué es? No, es un libro de divulgación económica, no es un libro para la academia, no tiene fórmulas, no tiene gráficos, no tiene funciones matemáticas, es un libro de rápida lectura, la idea era pasar al llano, con palabras claras y sencillas, cuestiones de la economía. No es para economistas. No, entonces. no es para economistas. Y está estructurado con una primera parte que son como principios generales de la economía, escuelas de la economía, distintas escuelas de la economía, conceptos generales, qué es la inflación, qué es el equilibrio fiscal, qué son los impuestos, como parte genérica. Y después una segunda parte que sí es destinada exclusivamente a la economía argentina e inicia con un raconto de la historia económica argentina. Lo presentás en la Feria del Libro, ¿no? Lo presento a la Feria del Libro el sábado 13 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en principio a las 17 horas, pero hay una cuestión ahí de programación que va a ser a la tarde, sábado 13 en el museo. ¿En qué medida esta nueva, no sé si es nueva visión de la economía, pero lo que desde hace 2 años se ha instalado en la Argentina a partir del gobierno de la Libertad Avanza como principios rectores y la economía, al parecer, como rector también hasta de la política, ¿ha cambiado sustancialmente la Argentina o no? Y voy a cometer un error acá porque en periodismo nos hacen 2 preguntas al mismo tiempo, se hace una sola. Es decir, ¿cuánto ha cambiado con esto? Pero ¿cuánto tiene de autosustentabilidad también esta forma de ejercicio de la política atado a la economía? Bueno, en principio como concepto general la economía y la política van de la mano, siempre ha sido así. No hay modelo económico o política económica que se pueda llevar adelante si no es con una fuerte decisión política que la contenga y que la lleve adelante con esfuerzo, con solvencia. En el libro hay un capítulo de historia económica argentina, que es uno de los primeros capítulos de la segunda parte, y yo ahí cuento, hago un raconto de la historia, y voy haciendo como trazando paralelos de qué es lo que ha ocurrido en la Argentina desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces la historia se repite, en términos económicos hablo exclusivamente, cómo Argentina ha ido adoptando, de acuerdo a la política, distintos modelos económicos en distintas décadas. Y esos modelos económicos son reiterativos, tienen un patrón. Entonces, en determinadas décadas de la Argentina se aplicó un modelo económico que era más de apertura económica, otros donde la economía se cerraba, otros donde era más liberal y otros donde era más intervencionista. Entonces, hemos transcurrido en estos 200 y pico de años que tiene Argentina como república en distintos modelos económicos, pero que
son reiterados. Es decir, no hay nada novedoso. Se habla mucho de que el proceso quizás más enriquecedor de la Argentina y con mayor continuidad es es el iniciado en los 80, en 1880, hasta el 30, hasta la debacle del 30, que es medio siglo de crecimiento ininterrumpido de la Argentina, con apertura de mercado y también siendo el granero del mundo, ¿no? Claro, un modelo agroexportador. ¿Ese es el periodo más largo o hay periodos hacia adentro de ese, digamos, de ese recorte temporal que también marcan diferencias? Bueno, de la Argentina ese es el periodo más extenso de estabilidad, de crecimiento económico. Argentina estaba entre las 5 potencias del mundo en términos económicos en ese momento. Y a partir de la década del 30, ahí empieza un proceso ya de declinación. Después tenemos Declina la política también. Declina la política, por supuesto, viene el golpe de Estado de Irigoyen, es decir, década infame, aparecen un montón de cuestiones ahí en el medio. Y después hay un proceso interesante que es durante el primer gobierno de Perón, que ahí se produce una distribución 50% y 50% entre capital y trabajo. Empieza a haber como distintos derechos generados a través del trabajo y hay como una distribución de la riqueza más justa y equitativa y un crecimiento económico de nuevo y estabilidad. Después eso vuelve otra vez a sucumbir y a partir de ahí, te diría que de la década del 50 en adelante empieza a haber una serie de desaciertos en términos económicos e inestabilidad tremenda, ¿no? También tenés inestabilidad política, porque tenés... Empieza a haber sucesivos golpes de Estado, bueno, por eso digo cómo la economía y la política van de la mano, ¿no? Empieza a haber sucesivas interrupciones del orden democrático, eso también afecta, por supuesto, los periodos de estabilidad económica, de crecimiento económico, pero a partir de ahí se empiezan a implementar distintos modelos económicos que a veces son absolutamente contrapuestos y en el término de una década. Entonces vos decís, pero ¿cómo pasamos del liberalismo, de la apertura absoluta a un gobierno totalmente intervencionista en el término de 10 años? Bueno, vos fíjate que ahora como bien dijiste al principio de la nota, hay términos que se van acuñando y que a veces es necesario explicarlos, ¿no? Libertario es un término más reciente que alude sobre todo a, digamos, un espacio político, pero que está fuertemente enraizado con las ideas económicas. Así es. Cuando hablamos de aquellos 50 años, entre el 80 y 1930, hablamos de una economía liberal. Cuando hablamos del perfil económico, por ejemplo, del 70 y pico al 80, 83, también hablamos como el liberalismo, ¿no? ¿Son lo mismo o tienen matices diferentes? O cuando hablamos de los 90 con el neoliberalismo. Sí, ¿no? también. Tienen, a ver, desde el punto de vista económico, tienen algunos matices. No es exactamente igual. En el golpe cívico-militar entre el 76 y el 82, con la época de Martínez Dios, para situarlo más claramente, o el programa de Martínez Dios, era efectivamente un programa era liberal, de apertura indiscriminada de la economía, importaciones, que eso se puede asimilar un poco a lo que tenemos ahora, una industria nacional bastante caída o desprotegida, si se quiere, un tipo de cambio muy bajo, acuérdate que era época de la plata dulce, como se decía. Bueno, eso afectó muchísimo, por supuesto, la industria nacional, los niveles de empleo. Argentina pasó a ser un país que tenía mucho producto importado, terminado, ¿no es cierto? No insumos y materias primas, sino bienes finales que consumíamos todos. La salida al exterior por la plata dulce era muy habitual, era en las épocas del DM2, cuando uno viajaba al exterior. Bueno, parte de ese modelo se replica en los 90 con la convertibilidad cambiaria, primero fines del 88-89, después con la convertibilidad cambiaria, se replica en parte, ¿no es cierto? Porque en los 90 se da un proceso privatizador mucho más fuerte que en el golpe, en la dictadura militar no lo pudo hacer, con lo cual en los 90 hay un proceso privatizador fuerte que no había habido antes en la Argentina, hay como una desregulación del Estado en los 90, y después se vuelve a repetir el esquema en los dos
te diría, los 2 primeros años de Macri, ¿no? Después de los 90, en los 2 primeros años de Macri. Después, Macri mucho más moderado, bueno, esa situación no la puede sostener y termina bastante mal los 2 últimos años, ¿no? Otra vez imponiendo cepos cambiarios, que es otro término que acuñamos los argentinos, es decir, otra vez con una fuerte restricción de la economía, tanto en el sector externo como en el interno, con este tipo de restricciones, sobre todo de acceso a la divisa, ¿no? Fundamentalmente al dólar. Y el gobierno de Milei vuelve a repetir un esquema que tiene un poco de todo aquello, pero con una diferenciación fuerte, que es un fuerte ajuste desde el punto de vista del déficit fiscal. Es decir, los libertarios, o en esta etapa de la Argentina, lo que dice Milei, y lo ha dicho antes incluso, es el origen de todos los problemas en Argentina es el déficit fiscal y el endeudamiento. Nosotros hemos gastado más de lo que recaudábamos vía impuestos y eso ha generado una situación deficitaria desde el punto de vista fiscal y un endeudamiento creciente. Entonces, sitúa los problemas de la economía argentina en el déficit fiscal. Por eso, lo que ha hecho durante este año y medio, un poquito más de gobierno, es el ajuste fiscal severo, porque entiende que ahí está la raíz, el problema madre de la economía argentina. Entonces, cada proceso, si bien tiene puntos de encuentro, que puede ser la apertura de la economía, el ingreso de bienes importados, tiene cada uno su propia particularidad, ¿no? Los 90 con un fuerte proceso privatizador y ahora ya no está esa posibilidad, digamos. Fíjate que hace poquito el gobierno nacional anuncia determinadas privatizaciones, pero son de cuestiones residuales, ¿no? Ya no es lo de los 90 donde vos tenías YPF, Gas del Estado, Entel, tenías un montón de empresas que efectivamente se terminaron privatizando y eso significó un ingreso extraordinario de dólares en la Argentina. Ese proceso ya no está más porque ya no hay más esas empresas del Estado de esa magnitud, ¿no? Así que cada uno tuvo sus particularidades, pero en términos de modelo uno podría decir, sí, mira, efectivamente ocurrió durante los 70, ocurrió en los 90 y ahora vuelve a repetir el esquema con ciertas particularidades. No se repite el esquema, no se volvió a repetir, digo, el esquema del 80 al 30, ¿no? De los 50 años. Es muy difícil porque en esos momentos, como decíamos, Argentina tenía un modelo agroexportador muy fuerte. Pero el campo sigue siendo el tractor de la economía. Claro, pero el mundo en ese momento necesitaba de modelos agroexportadores como era el de la Argentina. Hoy, el mundo, a través de los años, ha ido cambiando significativamente. Nosotros exportamos a China, por ejemplo, muchísimo, alimentos sobre todo, ¿no? Que no consumimos acá, por ejemplo, la soja. Pero también es cierto que la economía china cambió significativamente. Esos también ya producen algunas cosas que antes no producían. Europa lo mismo y Estados Unidos y Canadá lo mismo. Eran países que se proveían, en el caso particular de nuestro país, de muchísimas cuestiones que salían del campo, por eso éramos un modelo agroexportador y ahora ya tienen su propia producción. ¿Haces proyección también en Economía Paso a Paso? Sí, al final es un libro bastante esperanzador porque si bien en el recorrido uno dice, uy, otra vez nos pasa de nuevo, es esperanzador hacia el final porque lo que intento explicar en el libro es que Argentina tiene una serie de condiciones que la verdad que muy pocos países en el mundo la tienen, por su diversidad geográfica, por su amplitud geográfica, por la cantidad de economías regionales que tenemos, por una cuestión geopolítica, que Argentina está alejada de los conflictos bélicos del mundo, tenemos una posición en términos de geopolítica muy interesante por donde estamos situados, los recursos naturales que tenemos, más allá de los hidrocarburos, pero tenemos agua, tenemos un montón de cuestiones que nos ponen en una ventaja comparativa respecto de otros países del mundo y de otras regiones. Ahora, entonces es esperanzador. Sí, y como analista de la economía, como estudioso de la economía, frente a ese rosario de ventajas que tiene, o de prerrogativas que tiene la Argentina, desde ubicación, climas, variedad de suelos, cuencas hídricas, campo y petróleo, ¿por qué seguimos siendo un país pobre? Bueno, distintas cuestiones. Yo creo que hay una cuestión de tablero económico mundial,
donde los países digamos que del Ecuador hacia abajo está. No es casual que África también sea un continente pobre, Latinoamérica sea un continente pobre o una zona pobre. Digo, me parece que hay una distribución en el tablero geopolítico mundial que nos colocó en esta situación, ¿no? Digo, no es casual, porque uno analiza y dice, ¿pero qué está pasando entonces? El hemisferio norte tiene una situación totalmente distinta a la del hemisferio sur. Algo debe pasar. Digo eso en términos de geopolítica. Y después creo que en particular la Argentina ha tenido una conducta muy errática en términos políticos, ¿no? La inestabilidad política, y que la verdad es que no hemos podido diseñar una serie de políticas públicas, económicas, que nos permitan tener estabilidad en el tiempo más allá de los vaivenes políticos, que en otros países no ocurre. Tanto en los países europeos que se han desarrollado mucho como en los países de América, que también se han desarrollado mucho, lo que ha ocurrido es que independientemente de los cambios en la conducción política, hay determinadas políticas económicas que no se modifican. Nadie duda, por ejemplo, en varios países del mundo de tener una pauta fiscal razonable, de tener una pauta de endeudamiento razonable, de mantener la moneda fuerte de cada uno de los países. Digo, eso no se modifica independientemente de los gobiernos, si son más de izquierda, más de derecha, más conservadores, menos conservadores. Y Argentina no. Sin ánimo de meterte quizás en el terreno más del análisis sociológico de las cosas, ¿no? Pero estas dificultades, esto que mencionabas bien, tiene que ver con aspectos culturales. Digo, Argentina es un país de migrantes, ¿no? Así es. Se ha forjado fuertemente a partir de todo el proceso migratorio, que inclusive está ponderado desde la Constitución nacional. Tiene que ver con cuestiones culturales de las corrientes migratorias, esta forma veleidosa de comportamiento de la Argentina, o tiene que ver con las cuestiones más históricas que arrancan más atrás inclusive de los procesos migratorios y que se relacionan quizás con... Marcos Aguinis, por ejemplo, en El atroz encanto de ser argentino, dice, nacimos como país contrabandista. Porque la aduana de Buenos Aires, si bien es cierto, era la fuente de riquezas de Buenos Aires, pero también era el obstáculo a sortear para poder, ya sea por las provincias del interior o por los mismos porteños. Entonces, ese espíritu transgresor de la norma, desde los orígenes de la Argentina, o aspectos culturales de las corrientes migratorias, son los que han forjado este presente del país. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Me da la impresión que, digamos, Argentina efectivamente se constituye como país fuerte, hablando otra vez de las décadas de crecimiento económico, dentro de ese proceso de migración que se produce en la Argentina, o de inmigración, ¿no? Digo, cómo venían distintas personas de otros lugares del mundo y forjaron una Argentina que fue muy sólida desde el punto de vista económico. Te hago esta observación porque a mitad del siglo XIX se produce una interesante discusión respecto de qué inmigración se quería fomentar en la Argentina. Sí. Y hay dos ejemplos que son muy claros. Uno es el proceso migratorio de la Argentina y el otro es el de los Estados Unidos. Exacto. Entonces acá es una migración latina. Sí. Y en Estados Unidos anglosajona. Sí. Y los resultados son distintos. Sí, sí, pero yo creo, analizando un poco desde el punto de vista económico, ¿no? Porque desde el otro punto de vista no tengo capacidad para hacerlo, pero desde el punto de vista económico me parece que aún habiendo atravesado esas corrientes migratorias, Argentina pudo tener, hasta la década del 30, como decíamos, 40, 50 años de estabilidad y de crecimiento económico, aún siendo este país donde había cobijado a un montón de culturas y de personas de otros países del mundo, y sin embargo pudimos desarrollar un país en crecimiento y estabilidad, ¿no? Entonces yo no le atribuyo tanto a la cuestión de la corriente migratoria, sino lo que fue ocurriendo después. Me parece que después sí, ya Argentina se volvió un país complejo desde el punto de vista sociológico, y eso tuvo repercusiones en lo político y en lo económico. Pero así como otras zonas del mundo, otras regiones del mundo han podido
constituirse a partir de procesos migratorios, y es cierto lo que decís de los anglosajones y de los latinos y de lo diferente que ha resultado, me parece que cada uno con sus particularidades ha podido atravesar determinadas Algunos lo analizan desde el punto de vista, ¿no?, de la religión también. Que Bueno, no también solamente puede son ser cuestiones culturales, sino también cuestiones religiosas, ¿no? Y cómo la religión ha influido, digamos, en... Puede ser, yo creo que influye todo en los procesos, ¿no? Y en los económicos fundamentalmente, pero yo creo que Argentina no ha podido ponerse de acuerdo. Me parece que todavía sigue siendo así, ¿no? Esto de la grieta, que lo vemos ahora, pero si uno analiza, en el libro lo digo también, cómo analiza esa historia económica argentina, encuentra también grietas, pero que vienen de hace muchísimas décadas atrás. No es de ahora la grieta de hace 20, 30 años, sino que viene de hace mucho tiempo atrás. Y entonces no hemos podido sostener, mantener esa estabilidad económica porque no nos hemos puesto de acuerdo en determinadas 10, 12, 15 políticas, las que sean, que no se modifican independientemente de lo que ocurra. Estados Unidos es un país que pendula entre los republicanos y los demócratas, y sin embargo hay cuestiones que no se modifican desde el punto de vista económico, ¿no? Que no se modifican, y eso ha permitido que Estados Unidos hoy sea una potencia mundial, independientemente de cómo van alternando en los distintos gobiernos federales, ¿no? Y después hay mucho de la Constitución. Estados Unidos tiene esto de los estados con su propia política tributaria, su propia política de desarrollo, de crecimiento económico. Argentina ha tenido una pelea intestina siempre entre unitarios y federales, en esto que decís del puerto de Buenos Aires, un montón de cuestiones en su constitución misma, bueno, que no han permitido por lo menos tener cierta estabilidad y crecimiento en el tiempo. Dijiste, este libro, Economía Paso a Paso, tiene un cierre esperanzador, digamos, es esperanzador. ¿Por qué la economía, que acumula tantas derrotas o tantas frustraciones para unos o para otros, en este momento permite la redacción de un texto que no es para economistas, sino para interesados en conocer cómo funciona la economía, que diga, hay esperanza? Porque me imagino que no es hollywoodense, digamos, esa esperanza. No, es concreta. Lo que digo es que hay que establecer ciertas condiciones, ¿no es cierto? La primera condición es ponernos de acuerdo. Y el ponernos de acuerdo implica a veces hacer concesiones respecto de algunas cuestiones que uno ya tiene como preprogramadas, ¿no? Un poco me dirijo a la dirigencia política en este sentido, diciendo, bueno, miren, acá hay que, no digo barajar ideas de nuevo, pero sí hay que establecer ciertas normas, ciertas reglas del juego que sean para todos y que no las modifiquemos, y que cada vez que asuma un gobierno distinto no destruya lo anterior. Y fijar, establecer o preestablecer una determinada política. ¿Cuál es esta? Yo digo, Argentina, ¿qué tiene que ser? ¿Tiene que volver a ser un país agroexportador exclusivamente? ¿O tiene que innovar en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, el cuidado del ambiente? Bueno, todo eso hay que establecerlo. Hay que ponerlo en un tablero y decir, miren, Argentina tiene que volver a ser lo que fue, que es un modelo agroexportador exclusivamente, o tiene que industrializarse con estas condiciones. Tiene que innovarse tecnológicamente, porque cómo vamos a competir con el mundo con una industria nacional que está atrasada en términos tecnológicos, ¿no? Digo, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro y cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a este objetivo? Me parece que eso es lo primero que hay que definir. ¿Qué tipo de país queremos ser en este contexto mundial globalizado? Que no es fácil tampoco hacerlo. Y después establecer ciertas condiciones de desendeudamiento para tener un poco más de libertad económica, estabilidad económica en la macro, es decir, ya nadie discute que el déficit fiscal hay que sostenerlo ininterrumpidamente y endeudarse eternamente. Entonces me parece que ese ya es un buen paso. Es decir, miren, por acá no es. Ya hemos cometido el error sucesivamente. Listo, dejemos esta política de déficit fiscal crónico y endeudamiento. Vayamos a una política distinta de crecimiento económico, de estabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos el consumo de las personas? ¿Mejoramos el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones? ¿Cómo lo hacemos? Si el sector público no puede, porque no puede volver a ser deficitario, bueno, ¿cómo hacemos para promover
políticas económicas para el sector privado, para que genere empleo. ¿A quién apoyamos? ¿Lo hacemos a las pymes o lo hacemos a las grandes empresas concentradas de la economía? Bueno, esa es toda una definición, Agustín. Yo lo que digo, planteo en el libro, es que Argentina tiene todas las condiciones para hacerlo. Lo que hace falta es que Argentina y argentinos nos pongamos de acuerdo en qué país queremos. Fernando, te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos e infinitamente la docencia, la capacidad docente al momento de explicitar temas tan duros de entender como son los económicos. Gracias a vos, Agustín, por la invitación. Y suerte con la venta del libro. Muchas gracias. Economía paso a paso, editorial Galerna. Así es. Y que se presenta en la Feria del Libro. Hemos hablado de dos temas ciertamente complejos. Por un lado la economía, por otro lado la justicia, el funcionamiento de la justicia. Y si hay un común denominador de estas dos charlas, ha sido la necesidad de la búsqueda de puntos comunes, de denominadores comunes. En algún caso se denominó consensos, en el otro eso, acuerdos entre los integrantes de una sociedad, y en este caso la sociedad argentina. Tanto para hablar del funcionamiento de la justicia como para hablar de política económica. Nos vamos y lo hacemos como siempre con nuestro amigo Miguel Sabone y sus letras pandémicas. Hasta la semana que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Rincón Milo J. Hoy mi alma es la calma, me temo algo me falta. Ser sincero me sacó el karma, pero soy solitario. Mi alma ya no habla, las noches son frías y acabé con la idea. Es cierto que la vida jamás ha prometido nada. Ni aquellos que la han transitado, ni aquellos que solo han tratado de sobrellevar sus exigencias. Es más, en esa búsqueda, la misma búsqueda es más importante que su fin. Y en ese derrotero nos vamos entregando a ejercer los pensamientos, como retirarse, renunciar a lo que amamos, casi en un juego de palabras y de silencios. Es el silencio que acompaña en el mismo instante a ese exigir, que es dedicarse a reflexionar, como un modo de ver la realidad parado desde la puerta. El silencio que fue prometer y entrar en el lugar del temor, que exige más que la promesa. El sigilo es dar y pedir razones. Es casi la castidad de las palabras no dichas en la simple aceptación de que no hablaremos de lo nuestro. El lenguaje del silencio que vive apegado aún al lenguaje en su forma originaria, que no es la discreción, sino el callar por temor a crear, porque la palabra dicha se vuelve creadora. Esta prudencia, este gesto de cerrar la boca, es un hilo de Ariadna que nos lleva a rememorar y a comprender lo que debió ser. La vida, inexigible de unidad y de alteridad, en ella no somos solo personas de sed de saber, de escuchar, de amar, de gritar. Un punto rodeado de lo que no se tiene y que vendrá de forma misteriosa. En ese inacabable padecer, cuando venga el tiempo, aquel que fue dueño de sus silencios o de los silencios, podrá crear con la palabra y en vez de ser uno, ser dos. Rincón Milo J.